aula, la voz de quienes hacen la nueva escuela mexicana. Son las 9 de la mañana con 34 minutos y ya estamos comenzando este segmento desde el aula, conocer de manera directa las voces de quienes hacen y construyen día con día la nueva escuela mexicana. Y en esta ocasión recibo con mucho gusto en cabina a David Hernández Medina, él es maestro de la Escuela Secundaria para Trabajadores número 76, Manuel Gamio, aquí en la Ciudad de México. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro, por venir. Y bueno, en primer lugar, saber en qué consiste, maestro, cómo funciona esta secundaria para trabajadores, ¿de qué se trata? Bueno, en este aspecto sería prudente regresarnos un poquito a través del tiempo. De manera breve, pues originalmente las secundarias para trabajadores son el resultado de un proceso histórico y significativo para la educación en México, porque recogen y simbolizan una necesidad social. Sí. Una necesidad social desde el momento en el que la educación se convierte en una conquista para la clase trabajadora. Entonces, como le decía, regresando en la historia, es pertinente que se reconozca la existencia de estas escuelas desde hace mucho tiempo, incluso desde que México pertenecía a España como colonia. Estas escuelas ya existían, solamente que, bueno, se les denominaba con otro nombre. Sí. Se les conocía como escuelas nocturnas para adultos. Exacto. Entonces, estaban dirigidas principalmente para trabajadores ya fuera del campo, de la pequeña ciudad, que pues quisieran seguir con su educación. Ya fue hasta el tiempo en el de Lázaro Cárdenas cuando se les dio un reconocimiento oficial. ¿Y cómo funciona, maestro? ¿Quiénes acuden a las escuelas? ¿Cómo funciona la enseñanza dentro de estas secundarias para trabajadores? Pues hoy en día las secundarias para trabajadores reciben estudiantes a partir de los 15 años. Muchos de los estudiantes que acuden a ellas ya son adultos, muchos otros ya cuentan con un empleo o están próximos a tenerlos. Nuestra secundaria, esta secundaria fue fundada desde el año de 1950. Inicialmente también atendía a la clase trabajadora de la localidad, personas que laboraban en fábricas, en talleres, que se dedicaban al campo, que se dedicaban al comercio. Eran las que acudían a esta escuela. Hoy en día nuestra escuela opera con clases de 50 minutos cada una. Sí. Iniciamos a las 7:30 de la mañana y se concluye el turno a las 12:50. Precisamente es como un horario para que pues administren sus jornadas laborales quienes ya se encuentran ahí. Las disciplinas que se imparten son prácticamente también las que se ven en una secundaria diurna. La única diferencia es de que aquí no tenemos ni talleres ni educación física. Los estudiantes que acuden a ella llegan con nosotros pues ya con un historial de abandono escolar. Ya. Ante ello también combinan muchas situaciones socioemocionales delicadas, como serían los escasos recursos económicos. Hay muchísima desatención familiar. Llegan con problemas emocionales, problemas de drogadicción, llegan con un desfase académico muy alto. Sí. Algunos ya son mamás, ya son papás o están próximos a hacerlo, y bueno, todo esto aunado con los empleos que tienen, sí es un desafío que tenemos que abordar. Maestro, y usted como docente, ¿cuáles son las estrategias justo educativas que aplica en su cotidianidad, en el día a día, justo para tener estos o impartir estos contenidos, estos conocimientos, combinar toda la cuestión pedagógica, ¿no? El programa educativo, el programa que se tiene, combinado con el abordaje de estas características o estos desafíos que ya tienen sus estudiantes, ¿no? Estos que nos está refiriendo, ya presiones económicas, pues una situación muy distinta a la que tienen estudiantes que no son trabajadores. ¿Cuáles son algunos de estos elementos que forman parte de su estrategia docente? Bueno, hemos elaborado una estrategia
en base a un proyecto interdisciplinar y de cooperación activa con todos mis compañeros de mi centro de trabajo. Y bueno, este proyecto lo realizamos justamente en esta época donde hacemos referencia a la festividad de Día de Muertos. Es un proyecto donde cooperamos, toda la escuela coopera. De hecho, ya se ha hecho tradición, ya lo hemos llevado desde hace algunos ciclos escolares. Y bueno, la escuela hemos notado que se convierte, pues de verdad creo que se vive la festividad de Día de Muertos, y aparte se aterrizan cuestiones académicas, cuestiones emocionales, y pues de alguna forma tratamos de combatir el abandono escolar. Este proyecto lo llamamos Nahui Inicuiliana Upowali, en idioma náhuatl, precisamente para rescatar los idiomas de nuestros pueblos originarios. Sí. Y tratamos de que el nombre de este proyecto fuera algo simbólico, principalmente para recuperar los idiomas de los pueblos originarios, y le dimos un significado. El significado es: yo le quito 4 a 80. Uh-huh. También para hacer referencia a la operación básica de la sustracción, porque bueno, en efecto, si yo le quito 4 unidades a 80, nos da como resultado 76, que es el número de nuestra secundaria. Sí. Este proyecto, el ciclo escolar, se basó principalmente en un tema delicado, crudo socialmente, porque fue enfocado a la violencia contra la mujer y los feminicidios. Entonces este problema pues se ha incrementado, e incluso pues en nuestras comunidades ya se escucha mucho de ello, ¿no? Y bueno, la temática se basó principalmente en el arte. En el arte fue el trampolín, fue el puente que nos ayudó precisamente a combatir estos aspectos. El desfase académico, las situaciones socioemocionales y combatir el abandono escolar. ¿Cómo hacen en este último punto, maestro, para evitar la deserción escolar de quienes acuden a estas secundarias para trabajadores? En este sentido, creo que el papel del trabajo docente tiene una vital importancia, porque los docentes que elaboramos en secundarias para trabajadores debemos de ser muy, muy cuidadosos en cuanto al estudio de la realidad de nuestros estudiantes. Paulo Freire decía, ¿no?, que cualquier acto educativo debe de llevar implícito una reflexión y un análisis del entorno sociocultural del hombre para transformar el mundo. Sí. Por otra parte, recurrimos mucho a un concepto que se llama andragogía. La andragogía, bueno, ya ha sido retomada por varios educadores, en donde principalmente el objetivo es concentrar la educación de los adultos en base a sus experiencias y a sus intereses. Muchos de nuestros estudiantes aún no son adultos, pero llegan con muchas historias de vida, y de ahí nosotros partimos para retomar, y claro que nos ayuda en este proceso. Ahora, con el modelo educativo que propone la nueva escuela mexicana, nos da una total apertura para trabajar estos enfoques, ejes como la lectura de la realidad, la integración curricular, el vincular los saberes de nuestros estudiantes con su entorno sociocultural. Creo que ha sido un avance muy significativo en ese sentido. ¿Y cómo se logra, maestro? Cuando se imparten las clases, ¿cómo a través de los contenidos de la nueva escuela mexicana y estos proyectos, cómo es que se entrelazan estos saberes de la vida cotidiana con también los módulos o los programas educativos, maestro? Aquí tratamos de llevar a cabo incluso este programa. Tiene el nombre perfecto, ¿no? Yo me identifiqué mucho con él porque pues dice que el aprender no es llenar de materias todo el día. Entonces, estos proyectos creo que a través del arte es el puente donde pueden sanar heridas, algunas invisibles, otras demasiado visibles, y en combinación con todo el trabajo que realizamos con nuestros compañeros, creo que ahí se ve reflejado.
cuando en esta ocasión, cuando estamos trabajando los proyectos interdisciplinares, nos forjamos un tema. Sí. En esta ocasión fue el tema de los feminicidios. Entonces, todo el mes se trabaja y cada asignatura se integra al proyecto. Biología, ellos trabajan sus contenidos, pero se integran al proyecto. Y igual todas las demás disciplinas, formación, toda la Academia de Ciencias, español, con literatura, con oratoria, con poesía. Entonces nos enfocamos a este proyecto y todos trabajamos pues de manera colaborativa. Maestro, nada más para imaginarnos, porque como usted lo señalaba al principio de esta entrevista, no se suele escuchar acerca de en qué consiste o qué contiene una secundaria para trabajadores. Y yo le preguntaría, maestro, si me lo permite, cuando usted está frente al grupo, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuántos estudiantes tiene? ¿Cuántos estudiantes usted le imparte clases? ¿De qué edades tienen esta población estudiantil en la escuela donde usted imparte clases? Como para imaginarnos este día a día, maestro. Bueno, contamos con una matrícula, pues se considera baja, porque pues nuestras aulas son de 20 estudiantes aproximadamente, pero pues van llegando conforme va el ciclo escolar. Sí. Ellos van llegando y ahí es donde creo que hay un reto, porque muchos llegan cuando ya inició el ciclo escolar, 2 meses posteriores, o llegan a mitad del ciclo escolar. Sí. Y bueno, tenemos que adaptarnos de acuerdo a cómo académicamente vienen estos estudiantes. Maestro, y nada más para quienes nos estén escuchando acerca de esta secundaria para trabajadores, ¿cuál es el mensaje que usted le quisiera decir a quienes estuvieran interesados en incorporarse a la matrícula de estas secundarias, maestro? Bueno, que primero nos visiten, que se informen, que pidan datos sobre nuestra escuela, que bueno, tengan en cuenta que sí, la educación creo que es la mejor herramienta como para afrontar todas las adversidades que ahorita estamos viviendo. Maestro, pues le agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas, por su participación. Estábamos escuchando al maestro David Hernández Medina de la Escuela Secundaria para Trabajadores número 76, Manuel Gamio, aquí en la Ciudad de México. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes, de verdad pues es un enorme gusto y de verdad es algo muy significativo para mí, para mis compañeras, para mis compañeros y por supuesto para mis estudiantes, porque pues finalmente el trabajar estos proyectos pues es un ejemplo, ¿no?, de que en las secundarias para trabajadores trabajamos de verdad y de una manera colaborativa. Es como una voz colectiva que grita que las secundarias para trabajadores pues aún estamos en la lucha, existiendo y resistiendo. Existiendo y resistiendo, ahí está, contundente, un docente de secundaria para trabajadores que, como usted lo señalaba, maestro, de larga data y muy necesaria, sobre todo para quienes todavía tuvieron que interrumpir de alguna manera su educación primaria y necesitan, ya estando insertos en el mundo laboral, continuar con sus estudios de educación básica. Así concluimos esta edición desde el aula, cómo se construye, las voces, los testimonios de quienes construyen día con día la nueva escuela mexicana. Continuamos con la información y justo escuchando este testimonio, la última parte de esta conversación que le hemos presentado desde inicio de semana, la voz de Sergio Ortiz Briano, maestro también de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez en Aguascalientes.